Muy buenas tardes y bienvenidos a todos los que sábado tras sábado nos seguís en las catequesis sobre esta escuela diocesana de oración que don Francisco nos dirige desde hace más de 2 años. Estamos concretamente en la catequesis número 89. Siguiendo el aprendizaje de la oración de los grandes maestros de la vida de oración, hoy nos vamos a fijar en Santa María Rosa Molas. Crece en una familia cristiana, cultivando el espíritu de oración y de compromiso con los más necesitados. Su madre, María Balbe, mujer de gran calidad humana y espiritual, le transmite la ternura y la abejación y la entrega generosa al desvalido. De hecho, María perderá su vida en el año 1834 cuidando por caridad a los enfermos de cólera. Con apenas 16 años siente la llamada de seguir a Jesucristo. Escucha dentro de sí el grito de desconsuelo de aquellos que se sienten solos, abandonados y sin recursos. Lleva grabado en su corazón el rostro de Cristo sufriente que reconoce en cada uno de los pobres. Sin embargo, la inesperada negativa de su padre, hombre de fe y muy devoto de la Virgen de los Dolores, le lleva a esperar 10 años para dar su vida a Jesucristo. Mientras tanto, frecuenta a diario el hospital y allí es donde, viendo a las hermanas de la Corporación de Reus, va cultivando su vocación. Cumplidos los 26 años, entiende que es el momento de dar paso y el 6 de enero de 1841 sale sigilosamente de la casa paterna, dejando una nota a su padre. Con el tiempo aceptará que su hija tomara esta decisión. Su vida dentro de la cooperación es ejemplar. María Rosa crece interiormente, su corazón se va asemejando al de Jesucristo y se dilata en su caridad. Las 12 hermanas con las que vivía María Rosa inician entonces un proceso de discernimiento. Oran, reflexionan, comparten, disciernen las circunstancias bajo la acción del Espíritu y finalmente deciden desligarse de la cooperación de Reus para iniciar algo nuevo. Gracias a su deseo de ser hijas de la Iglesia, darán lugar a la congregación de hermanas de Nuestra Señora de la Consolación. Responden al carisma que el Espíritu ha ido suscitando en el corazón de María Rosa a lo largo de los años y en el seno de aquel grupo de 12 mujeres. Quienes la conocieron la llaman madre y testifican la plenitud con que vivió la vocación a la santidad. Vocación a la santidad entregando su vida el 11 de junio de 1876. El 4 de octubre de 1974, el Papa Pablo VI declara a María Rosa Molas con virtudes cristianas en modo heroico. Y el mismo Papa, el Papa Pablo VI, proclamará beata el 8 de mayo de 1977, presentándola como modelo de amor y diciendo de ella que fue maestra en humanidad. Y el 11 de diciembre de 1988, el Papa San Juan Pablo II la proclamó santa porque había hecho vida la profecía de Isaías: consolad, consolad a mi pueblo, dice vuestro Dios. Escuchemos atentamente las palabras de esta catequesis que hoy nos dirige don Francisco. Estaba en Roma estudiando teología espiritual cuando fue canonizada esta mujer, que me impresionó mucho, María Rosa Molas. Me impresionó mucho porque era una mujer que tenía un carisma como muy actual, el carisma de la consolación, que no solamente le pone ese nombre pues porque sí, el carisma de la consolación, de hermanas de la consolación, sino porque yo creo que ella vive esa experiencia que es clave, como decía Alfredo, citando un texto de Isaías: consolad, consolad a mi pueblo.
que por cierto fue la primera carta pastoral que yo escribí como arzobispo de Toledo, recién llegado en plena pandemia, el primer jueves santo que pasamos como en la pandemia y que yo estuve como arzobispo de Toledo, escribí precisamente una primera carta pastoral que la dirigía a los sacerdotes, pero abierta a todo el pueblo de Dios, titulado Consolad, consolad a mi pueblo. Y recuerdo, pues podríamos decir con bastante exactitud, creo que fue aquel 11 de diciembre, cuando fue canonizada por el Papa Juan Pablo II, también Papa Santo. Es una mujer que podíamos, antes de nada, explicar un poco por qué es el objetivo de nuestra Escuela Diocesana de Oración. Nuestra Escuela Diocesana de Oración tiene un objetivo muy claro, que la gente aprenda a orar orando. No queremos teorías, no queremos... Por eso se hace aquí precisamente una capilla que es donde de noche y de día se adora y se ora al Santísimo. No queremos más que haya una oración, porque podemos saber mucha teoría, como una lengua, podemos saber mucha teoría sobre una lengua, pero mientras que no la practiquemos no la vamos a aprender a ayudarnos para la vida. Podemos saber muchísimo sobre el deporte de la natación, pero mientras que no me tira al agua no sabré nunca nadar. Fuera del agua no se aprende a nadar, se aprende teoría, se aprende a moverse los brazos, pero no se aprende a nadar. A nadar se aprende nadando, y a amar se aprende amando, y a orar se aprende orando. Por eso quiero empezar hoy recordando a esta gran mujer, María Rosa Molas, porque a mí me sorprendió mucho por las tres claves que voy a decir, pero sobre todo porque yo creo que ella vive lo que podíamos llamar las claves esenciales de la oración cristiana. No podía ser de otra manera, ¿no? Por ejemplo, ella, por lo que yo he leído, era una mujer que se ponía con mucha frecuencia y dedicaba tiempo a la presencia de Dios, que es lo que estáis haciendo también los que hoy estáis aquí en vuestro turno de adoración, ¿no? Pues estáis orando y lo que ocurre es que estáis precisamente cayendo lo primero en la presencia de Dios. No hay oración si no hay presencia, si no caigo en la cuenta de que Jesús está aquí presente. Y alguien ha dicho, Jean Lafrance, el famoso maestro de espiritualidad belga, él decía que toda oración comienza con una presencia, se continúa en una presencia y se prolonga en una presencia. Por eso el fruto que da siempre la oración es vivir en la presencia de Dios. Pero después de esa presencia no hay oración si no hay Espíritu Santo. Y esta mujer invocaba al Espíritu Santo. Es verdad que quizá no estaba muy desarrollada todavía la teología espiritual del Espíritu Santo, como está hoy. Yo recuerdo que cuando hice el estudio sobre el hermano Rafael, me sorprendió lo poco que el hermano Rafael hablaba sobre el Espíritu Santo, pero era porque en ese tiempo también, principios del siglo XX, concretamente Rafael, que muere en el 37, pues no estaba muy desarrollada la espiritualidad del hermano Rafael. Pero es verdad que no hay oración si no se invoca al Espíritu Santo. Qué hermosa la secuencia que tendríamos que saberla todos de memoria. Ven, Espíritu Santo, inflama nuestros corazones en las ansias redentoras del corazón de Cristo. Ven, Espíritu Santo, Padre amoroso de los pobres, don en tus dones espléndido, ¿no? Por lo tanto, ya tenemos... Y la tercera clave para esta mujer era saborear la palabra de Dios. Por tanto, ya tenemos como tres claves muy sencillas de lo que es una oración cristiana, que todo lo que estés aquí y todos la hacemos. Caemos en la cuenta de una presencia. Es como cuando tú vas a una casa y no sabes si está habitada. No te pones a hablar con las paredes. Tú golpeas en la casa, te abren y empiezas a hablar con la persona que vive allí. Pues algo parecido ocurre en la oración. Caes en la cuenta de una presencia, invocas al Espíritu Santo y luego la palabra de Dios ilumina tu vida. Lees la palabra de Dios. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en tu camino. Cuando encontraba palabras tuyas las devoraba, dice el profeta. Tus palabras eran mi gozo y mi alegría, Señor de los ejércitos. Después vienen otras tres claves importantísimas en la oración cristiana, que esta mujer las vive. María Rosa Molas la vive, ella la vive también. María Rosa Molas vive esta oración, ¿no? Que la va a transmitir a sus hijas, sobre todo después de esta experiencia con estas 12 que inician las semanas de la consolación, ¿no?
es preciosa esta espiritualidad. Es decir, ella no solamente lee la palabra, sino que la medita, la ora y la contempla. Otras 3 claves fundamentales en toda oración cristiana: meditar, es decir, saborear; orar, hablar con Dios; y contemplar, como hacemos en la Eucaristía. Uno se queda extasiado ante la presencia de un Dios tan cercano, ¿no? ¿Quién tiene un Dios tan cercano como los nuestros?, dice un salmo. Porque los dioses de los demás pueblos tienen ojos pero no ven, tienen orejas pero no oyen, tienen nariz pero no huelen, ¿no? Pero nosotros tenemos un Dios cercano, ¿no? Y de hecho, con la encarnación, con la muerte y la resurrección, Jesucristo en la Eucaristía se ha hecho el más cercano de los hijos de los hombres, ¿no? Y termina toda oración cristiana que Santa Rosa de Molas no lo enseña. Santa Rosa no enseña, porque esta mujer enseña también algo que es importante, y es una oración que se hace presentarle al mundo los sufrimientos, ¿no?, y el dolor de la humanidad. Ella ora con esa humanidad sufriente, ¿no?, y pide, ¿no? A mí me hace mucha gracia cuando algunos dicen: pues yo no le pido nada a Dios. Digo: pues porque no eres pobre ni necesitado, no eres mendigo. Los mendigos piden. Es que no pides a Dios. Pues yo le pido todo. Pues claro que le pido todo, porque le necesito, ¿no? Le pedimos a Dios, le damos gracias. ¿Tú no le das gracias nunca a Dios? Pues eres bien nacido ser agradecidos, ¿no? Me puedo quejar toda la vida porque tengo poca salud, pero puedo dar gracias a Dios porque estoy vivo, ¿no? Que no es poco, ¿no? Y después, por último, lo que le haces al Señor después de pedir, dar gracias, es pues presentarte pobre, humilde, pedirle perdón al Señor, pues para continuar tu vida, transformando tu vida según el corazón de Dios, ¿no? Pues María Rosa Molas pues vive esta realidad. Ella es una mujer, María Rosa Molas, que vive en un siglo complicado, conflictivo. Hay muchas fundaciones, quizás más todavía en la parte francesa. Es la época de la gran explosión a partir del siglo XVIII, XIX, de la explosión de todas las congregaciones que surgen en Francia de espiritualidad, casi todas muy vinculadas al corazón de Jesús y también a la Eucaristía. No hay prácticamente ninguna congregación de las cientos que surgen en aquellos momentos que no desarrollen un profundo amor a la Eucaristía y al corazón de Jesús. ¿Cuáles serían las 3 características? ¿Cómo oraba esta mujer? Que para nosotros es lo más importante. Presentamos también el carisma de estas mujeres tan vinculadas a nuestra archidiócesis de Toledo y que estamos tan encantadas con ellas, como el testimonio que nos van a dar. Después, estas mujeres que viven entregadas al servicio de los enfermos, de los pobres, de las personas excluidas. Es curioso que casi todas estas fundadoras, estas mujeres grandes de la historia de la Iglesia, estas grandes maestras de oración, parten de que son profundamente orantes, contemplativas, ¿no? Pero luego tocan siempre la carne y la sangre de los pobres. Es curioso. Nadie se queda tan... Y entonces casi todas van casi por una misma línea. Casi todas fundan colegios, o se dedican a la enseñanza, o se dedican a la educación. Casi todas también tienen en cuenta el mundo, podríamos decir, de los pobres. Es curioso, ¿no? Consolad a mi pueblo, ¿no? Y por último, casi todas también tocan el tema de los excluidos, ¿no? Lo que llamaría hoy el Papa Francisco los descartados, ¿no? Que toda esta gente es realmente y vive con un corazón, una oración profética. Entonces, si me dejáis y meditando un poco la vida de esta mujer, de María Rosa Molas, de esta santa beatificada por Pablo VI, canonizada por Juan Pablo II, que estaba yo aquel domingo y aquel sábado, estaba yo en Roma estudiando. Si yo pudiese un poco decir la experiencia de esta mujer, la experiencia de esta gran mujer, yo diría que la primera clave, ya lo hemos repetido, sería una oración de consuelo. Consolad, consolad a mi pueblo. Que vuelvo a repetir, yo le tengo mucho
mucho cariño a esta oración, que es un texto de Isaías, porque fue el tema que yo dediqué en mi primera carta pastoral que escribí. Estábamos sufriendo mucho entonces, habíamos entrado en la pandemia, no sabíamos cuánto íbamos a durar, pensamos que en 8, 10 días, 15 días, un mes se iba a solucionar el problema. No duramos más de casi 4 meses o 3 meses largos que estuvimos confinados, y luego continuamos hasta casi 2 años en un drama de una auténtica, podríamos decir, de salud, una auténtica guerra mundial, porque está toda la humanidad. Aquí no se ha salvado a nadie, ¿no? Y de muertos y de todos, ¿no? Por lo tanto, la clave primera podía ser esa, ¿no? Consolad, consolad, consolad a mi pueblo. Yo sería lo que yo he visto reflejado en esta mujer. Tiene, podríamos decir, como oración el ministerio de consolar. Y Dios le da el ministerio del consuelo. Es curioso, porque hoy, si nosotros leemos lo que dicen las constituciones de estas mujeres, las hermanas de la consolación, pues podríamos decir que hoy nos diríamos que actuales, vaya carisma, que actuales. Hoy nos parece un carisma rabiosamente joven, rabiosamente actual, porque nos parece que el consolar al pueblo que sufre, a la gente de guerras, de conflictos, de sufrimiento, nos parece que es muy actual. Pero en aquella época, esta mujer, cuando busca esto, no lo busca porque sí, sino que parte de una experiencia profundísima de su vida de oración. Ella siente que ese consuelo que recibe de Dios tiene que llevarlo a los demás. Consolad a mi pueblo, ¿no? Es decir, el Señor se siente unido al pueblo, a su pueblo, con sufrimientos, con conflictos. Entonces pasaba como ahora, había guerras, había dificultades, había pandemias. Ella muere prácticamente en un planteamiento de cólera, o sea, en una ayuda en momentos de una cólera extendida por todos los sitios. Por tanto, es una mujer que sufre mucho como nosotros, ¿no? Y en ella encuentra que ella se consuela en la oración, se consuela en el trato personal con Jesucristo, se consuela tratando de amistad con quien sabemos que nos ama. Se consuela probablemente no buscando consuelo, sino buscando consolar al Señor. Si el Señor no nos consuela, en vano tratan de consolarnos los demás. Eso decía también Sagrarito, que fue el primer libro que escribí yo sobre una niña de Toledo que murió en la parroquia de San Nicolás, ¿no? Y que se abrió en un momento, estuvo el proceso por lo menos de sus escritos, ¿no? Consolad, consolad a mi pueblo. Primera clave de esta mujer. Rosa María Molas fue una mujer seducida por una presencia, seducida por un consuelo, el de Jesús, seducida por consolar a los demás. Porque claro, tampoco puede uno en el encuentro con Dios decir: Señor, tú y yo nos queremos mucho, tú me consuelas a mí, yo te consuelo a ti, y a los demás que le parta un rayo. No puede vivir una oración al margen del pueblo y de la gente. Cada vez que yo llamo a Dios Padre, Él siempre me pregunta y me responde: ¿dónde están tus hermanos? El Señor quiere también ¿y cuál es el ministerio del consolar? ¿Cuál sería el ministerio de la consolación? Que lo vive esta mujer. Pues esto parte, como digo siempre, de un deseo, por una parte, de sentir el deseo que tiene ella de que algo le consuele en medio de tanto sufrimiento, de tanto dolor. Y acude a quien es la fuente de la consolación, que es Jesucristo, que es la Eucaristía, que es su palabra, que es la oración. Y ese consuelo que ella experimenta en el trato personal con Jesucristo le lleva también a consolar a los demás. Segundo, ¿cuál sería el segundo ministerio que vive esta mujer en la oración? Oración que tiene todos los elementos de la paella de la oración cristiana, porque si le faltase algún elemento de la paella no sería una oración cristiana, ¿no? Una oración cristiana tiene que ser trinitaria, cristocéntrica, eclesial, comunitaria, litúrgica, participar del servicio a los pobres. Todo eso tiene que ser una oración cristiana. Una oración cristiana que se acercase solamente a una especie, si queréis, como de automirarse a sí misma para estar siempre, continuamente, mirarse el ombligo y no salir de ahí. Una especie, como si quieres, de narcisismo refinado. Eso no sería cristiano.
Yo no voy a la oración a buscarme a mí, sino voy a buscar al Señor. Hay una frase que yo repito mucho en esta escuela diocesana nuestra, la hemos repetido de oración. No buscamos tanto los consuelos de Dios, sino al Dios de los consuelos. Pero sí buscamos a la gente para llevarle el consuelo de Dios. ¿Cuántas veces lo que me estáis viendo a través del canal diocesano, pero también de los miles que tenemos de seguidores en YouTube cada sábado? ¿Cuántos de vosotros me decís lo que os ha ayudado y os ha confortado la oración diaria de cada día? Ese trato personal, como nos podía decir Rosa María Molas, en esta mujer, cuando es canonizada, Juan Pablo II tiene una homilía preciosa que os aconsejo que leáis. Yo la leía este día, preparando un poquito el encuentro, preparaba una homilía preciosa de Juan Pablo II, donde descubre el gran carisma de esta mujer, que es la segunda clave que trato ahora brevemente de desarrollar. Y es también que ese consuelo de trato con el Señor le lleva a ver un mundo necesitado de consuelo. Un mundo necesitado de personas que sean capaces de decirle al mundo cómo sabe el amor de Dios, que el mundo saboree el amor de Dios, que es lo que hacen los grandes orantes. Ustedes, como yo, enseguida descubren cuando una persona habla o te dice algo, si la persona ha tenido una experiencia profunda de Dios, porque ha saboreado a Dios o no ha saboreado a Dios. La persona que no ha saboreado de Dios habla de teoría, pero no transmite nada. La persona que ha saboreado a Dios transmite a Dios a cañonazos. ¿Qué es lo que hacen los santos? Transmiten a Dios a cañonazos. Es decir, son capaces de conmover al mundo. Rosa María Molas vive en ese siglo complicado, ante esos problemas. Muchas de estas mujeres siempre han tenido una experiencia muy parecida. Al principio se ven una congregación, entran, por motivos de salud tienen que salir, se van con unas compañeras, normalmente a muchas de ellas les ocurre, fundan una nueva o inician una nueva fundación donde ellas van fraguando lo que Dios le pide. Son un poco como Abraham. Sal de tu tierra, busca. Son un poco como Moisés. Caminan a pie descalzo hacia la zarza ardiendo, que es la Eucaristía. La Eucaristía es la zarza ardiendo, que nos quema y nos consume. Ahora que estamos en este tiempo de Pascua, hemos vivido toda la Pascua, hemos vivido desde la ceniza de la Cuaresma, ceniza del miércoles de ceniza, hemos pasado al fuego de la Pascua. Y todo lo que estamos viviendo es este fuego de la Pascua. No ardía nuestro corazón por el camino cuando nos explicaba las Escrituras. Arder, dice los de Maús. No ardía nuestro corazón por el camino mientras nos explicaba las Escrituras. María Rosa Molas tiene esa experiencia de arder su corazón cuando el Señor nos habla en la palabra de Dios y nos explica las Escrituras. No ardía nuestro corazón mientras Jesús nos abre el corazón y nos explica las Escrituras, ¿no? Pasamos de la ceniza al fuego ardiente del amor. Y es que además Jesús lo ha repetido: he venido a traer fuego al mundo. Y ojalá estuviera ardiendo. Es decir, esta mujer, Rosa María Molas, María Rosa Molas, lo que hace es, esta mujer lo que hace, para mí sobre todo, es que ese fuego que arde en su corazón consuela a un mundo que se muere de frío. Decía un autor moderno: si vosotros los cristianos no ardéis, el mundo morirá de frío. Si los cristianos no ardemos de amor, el mundo morirá de frío. Por eso es tan importante algo que se ve y que se palpa en esta experiencia maravillosa que estamos viviendo nosotros de este tiempo de Pascua, ¿no? María Rosa es una mujer, ¿cómo diríamos nosotros? Es una mujer seducida, impregnada, llena del amor de Dios, impregnada, ¿no? María Rosa es una mujer, Molas, es una mujer llena de ese espíritu, de ese amor total y absoluto que le lleva a vivir con un corazón ardiente. Y eso le va a llevar, sobre todo, fundamentalmente, a los pobres, que es lo que destaca en la homilía Juan Pablo II. De ese espíritu de consolación
es un espíritu de consolar a los pobres. Claro, podríamos decir, ¿por qué consolar a los pobres? ¿Será consolar a los ricos? Siempre que los ricos no necesitan consuelo, en cuanto que ellos ya se sienten consolados. No buscan el consuelo de Dios, ya tienen el consuelo del calor de su dinero, de su poder, de su prestigio, de tener, ya están. Les sobra todo lo demás. ¿Quiénes buscan a veces ese consuelo? Pues lo buscan los pobres. Y María Rosa Molas lo ve ese consuelo, descubre ese consuelo y se lo lleva a los más necesitados. Incluso cuando ella se implica con el tema del cólera, que era una pandemia tan gravísima como la que tenemos nosotros, que es la nuestra, que hemos vivido, que acabamos de salir y que no nos lo creemos, pero ha sido quizás mucho más mundial, claro, porque aquí es que no ha quedado al margen nadie. Mientras que en esas eran más relacionadas más con lugares, con zonas, ¿no? Pero ella se implica y se entrega y da la vida y se complica la vida por amor a Cristo y a los hermanos y busca consuelo en el Señor y le reza en la noche y le pide y grita desde lo hondo: a ti grito, Señor, Señor, escucha mi voz. Y cuando tiene experiencias de sufrimiento y de dolor, ¿dónde tritura? Para vivir en consuelo en el Señor. Mirad, yo repito mucho que la persona que no ora probablemente tenga en su vida muchos tragos que no sea capaz de digerirlos. Solo cuando nosotros tenemos una profunda vida de oración y de contemplación, somos capaces de digerir los grandes sufrimientos. Y ahí es donde nos consuela el Señor con la paz. Pues no es que nosotros no vamos a tener cruces, ni sufrimientos, ni problemas. Claro que los vamos a tener. Los tuvo esta mujer. Y a borbotones. Pero ¿qué pasa a esta mujer? Que los tamiza, los vive desde ese color de la esperanza que te hace vivir la oración, que te hace no vivir en el color de blanco y negro, sino en el color de la esperanza que trae el Señor y su Espíritu, ¿no? Eso es un poco lo que vive profundamente esta mujer, enamorada de Jesucristo, consuela a los que Cristo pone en su camino. Por eso Pablo VI ya destacaba en su beatificación el servicio a los pobres. Y eso mismo lo va a repetir Juan Pablo II cuando habla de cómo María Rosa Molas es una mujer entusiasta de la consolación de Cristo para llevar el consuelo. Pero porque ella se ha pasado tiempo en la capilla, ella ha dedicado tiempo a Dios. Mirad, quien no dedica tiempo a Dios, Dios acaba siendo nadie. Y cuando Dios es nadie en tu vida, es que es nadie. Lo que no dedicamos tiempo es porque es nadie para nosotros. Si tú no dedicas tiempo a tu familia, a lo que te gusta, al trabajo, a los que quieres, pues es que eso no son nadie para ti. Pero si no dedicas tiempo a Dios, Dios acaba siendo nadie. Dios acaba siendo nadie. Tercero, termino. La tercera clave que me parece que es fundamental en María Rosa Molas, esta santa tan nuestra, tan de la archidiócesis de Toledo, allá en La Mancha, y que han hecho tan gran labor estas hermanas de la consolación. Mirad, hay algo que es propio de esta mujer. Me diréis, bueno, usted que sábado tras sábado nos estará recordando todas estas maestras de oración que son fundadoras o fundadores, sobre todo mujeres, porque se caracteriza todo el servicio a la caridad. En general se caracteriza que han sido las grandes mujeres de la historia de la Iglesia las que lo han vivido. Hay algo que me parece, yo no sé si en el testimonio que vamos a escuchar se refleja, seguramente que sí, yo no le he escuchado todavía, pero a mí hay algo que me impresiona mucho de esta mujer, y es cómo tiene un corazón que compadece. Por eso busca el consuelo. Compadeced con Cristo. Padece con Cristo, y por eso su oración se consuela consolando al Señor y consolando a los demás. Sobre todo consolando al cuerpo místico de Cristo. Al cuerpo místico de Cristo. Porque ese cuerpo místico de Cristo está en los miembros que sufren, ¿no? Señor, cuando te vimos enfermo, cuando te vimos desnudo, pobre, en la cárcel, cuando te vimos sediento, hambriento, cuando te vimos en las periferias, en las chabolas.
pues cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, me lo hicisteis a mí. Hace unos días recibí un testimonio de un sacerdote que me dejó impactado. Lo he contado alguna vez más, pocas veces, porque esto es muy reciente, ¿no? Me decía un sacerdote que estaba de capellán con unas monjas en un lugar de Castilla-La Mancha, muy frío. Me decía él, con un poco de suerte hay algunos inviernos que no bajamos de 20 grados bajo ceros en la noche, ¿no? Y me comentaba este sacerdote que un día apareció un chico de unos 30 años, puso allá en el monasterio a la entrada, echó el saco de dormir y se iba a dormir. De esas noches de invierno fuerte, me comentaba él, que con un poco de suerte no bajaba de 20 grados, ¿no? Bajo cero. Y dice él que de pronto le llaman las monjas de aquel convento, del monasterio, muy asustadas. Padre, baja usted, era el capellán, padre, baja usted que tenemos un chico que le estamos viendo desde la ventana que se va a acostar allí, se va a meter en esto, pero es que se muere de frío, aparece congelado, baja usted. Y dice este sacerdote que es muy bueno, un hombre muy de Dios, que él pensaba, ya está aquí Jesús. Está Jesús, viene Jesús. Así que voy a bajar porque es Jesús. No puede ser otro. Es Jesús, ya está, es Jesús. Dice que se puso la manta, una manta de estas mantas fuertes, porque se lava y bajó en aquella noche fría. Se encuentra con el chico que se estaba intentando ya dormir. ¿Qué haces aquí? Pues me voy a dormir, me voy a acostar, pero con la que está cayendo. Pensaba este sacerdote por dentro. No le pregunto quién es, que es Jesús, que viene Jesús, ya está. Se le ve que es Jesús, que está Jesús conmigo, ya está. Bueno, pero si es que nosotros tenemos aquí en el monasterio, tenemos una hospedería, quédate por lo menos esta noche y ya hablamos, que es lo que buscas. Un lugar para rezar, una pequeña cueva para poder estar. Me comentaba el sacerdote, no le pregunto, ya sé que es Jesús. Voy a preguntarle el nombre. ¿Cómo te llamas? No me respondió. Me decía, ¿lo tienes bien empleado? Porque es Jesús. Vas a preguntarle tú quién es. Pues es Jesús. Esto lo vive mucho la madre. Mucho lo vive. La madre Molas lo vive mucho, mucho, mucho. María Rosa Molas, mucho. No le preguntes, no le preguntes. Siga hablando, venga, ponte y te llevo allí, que tenemos una habitación, hay todo, tienes todo, te calentamos enseguida una sopa. Nosotros aquí acogemos a todo el mundo, es un monasterio abierto, ya buscamos un sitio. Y mientras que estaba, bueno, venga, dime tu nombre. No me contestaba. ¿Lo tienes bien empleado? Por preguntarle. Me decía este sacerdote, me decía él. ¿Lo tienes bien empleado? Por preguntarle. Preguntó. No tienes que preguntar. Si es Jesús, vas a preguntarle. Y cuando iba caminando para allá, ya van subiendo al refugio donde tenían las monjas, allí un refugio para entrar en aquella noche de 20 bajo cero de invierno, en una Castilla vaciada y dura. ¿Me ha preguntado usted cómo me llama? Dice, sí, porque si mañana o me quiero dirigir a ti, me gustaría, ¿cómo te llamo? Dice, me llamo Jesús. Mi madre María, que ha muerto, siempre me llamaba Jesús. Otros me llamaban Chuchi y tal, pero mi nombre es Jesús. Dice que cuando se iba a acostar, dice, lo tienes bien empleado. Pues es Jesús. Es Jesús. Bueno, pues esto lo vive esta mujer. Esta mujer lo vive en su corazón. Es Jesús. Y esto lo viven todos los santos y todos aquellos que se han hecho maestro de oración. Porque la mayor calumnia que se le puede echar a los orantes es que se olvidan de los pobres, o se olvidan del mundo, o se olvidan de los demás. O no les importa el ministerio de consolar, o les da igual la gente, o no son expertos en humanidad. Eso es una calumnia. Moisés baja del monte y va a sus hermanos, después de contemplar la zarza ardiente. Y vosotros, como yo, cuando oramos delante de la Eucaristía o rezamos, no podemos vivir sin saber que es Jesús, esos pobres que nos encontramos.
como decía aquel sacerdote, en aquellos bajo cero de aquella monasterio en Castilla-La Mancha, en aquella noche fría y helada, está bien la respuesta. ¿Por qué preguntas? Si cada ser humano se ha identificado con Jesús. Estuve en la cárcel, estuve enfermo, estuve desnudo, estuve hambriento, estuve sediento. Es Jesús. Esta es la espiritualidad y la oración de María Rosa Molas. Como muy bien ha dicho don Francisco, en La Mancha las huellas de la espiritualidad de esta congregación, la congregación de las Hermanas de Nuestra Señora de la Consolación, está muy impregnada. Y llevando esta espiritualidad de Santa María Rosa Molas, y por eso pues tenemos muy presente a los dos conventos, a las dos órdenes religiosas que tenemos tanto en Quintanar como en Villacañas. Hoy vamos a escuchar el testimonio de una de las hermanas que se encuentra en Villacañas. Escuchemos atentamente. Hola, me llamo Icías, soy hermana de Nuestra Señora de la Consolación y como les habrá hablado don Francisco de nuestra fundadora, que es Santa María Rosa Molas, pues hace más de 150 años la congregación fue creciendo, se fue extendiendo por diferentes países. Ahora mismo estamos en 23 países de diferentes continentes, como es en Asia, en Europa, en África y en América Latina.
La última fundación que hemos hecho recientemente y que justamente coincidió con el tiempo de la pandemia ha sido en Indonesia, en la isla de las Flores, en una localidad que se llama Ende. Y ahora, desde donde estoy hablando ahora mismo, es en Villacañas, en un pueblo de Toledo que llegué hace 2 años. Aquí somos una comunidad de 4 hermanas y que nos encargamos de 2 colegios. Un colegio que tenemos en Quintanar de la Orden, que estamos justamente celebrando su centenario, y este de Villacañas, que hemos celebrado 108 años. Aquí, pues mi misión y mi función, mejor dicho, soy profesora en primaria y también soy la superiora de la comunidad y la titular del centro. Y les voy a contar y compartir con ustedes un poco la experiencia de cómo llegué aquí desde que nací, como quien dice, ¿no? Pues yo nací en una familia cristiana, soy la cuarta de 6 hermanos, primero son 3 chicos y luego 3 chicas, y realmente el que naciera en una familia cristiana pues ha marcado mi vida ya desde pequeña, ¿no? Mis cuatro, bueno, mis 3 primeros hermanos y yo, pues la verdad que desde pequeños no nos llevábamos muy bien y entonces yo pedía que tuviera una hermanita. La hermanita llegó después de 5 años. Yo me acuerdo de una tarde que yo rezaba y le pedía a Jesús llorando que yo tuviera una hermana chica, ¿no? Y mi madre me cuenta que yo le decía, mamá, tranquila que va a ser una niña porque yo se lo he pedido al niño Jesús y me va a hacer caso. Y claro, mi madre me quería hacer entender que podía ser un chico, pero yo tenía esa seguridad de que iba a ser una hermanita. Y así fue, mi hermana Ainhoa. Y luego tengo la otra hermana que se llama Idoia. Todos somos nombres vascos porque mi padre era vasco y mi madre aragonesa. Entonces, como les comentaba, pues mi familia, un ambiente cristiano, y yo pensaba que en todos los ambientes cristianos se hablaban de Dios. Pero luego me he dado cuenta que aunque se definan cristianas, pues no es una normalidad que se hable de Dios en las familias, ¿no? En mi familia, pues mi madre predicaba a tiempo y a destiempo, ya desde pequeños nos decía, ojalá todos os llamara a Dios a la vida consagrada o a la vida religiosa. Y yo le decía, mamá, entonces no tendrías descendencia. Y decía, pero dice, qué lógico, si Dios me los ha dado, que Dios se los lleve, ¿no? Entonces, pero eso que no lo piensas en ese momento, vas creciendo. Yo también tuve la suerte de ir al colegio de Nuestra Señora de la Consolación, que hay en Zaragoza, justamente enfrente de mi casa, y me eduqué con las hermanas. Y sí que es verdad que me llamaba mucho la atención que era eso de la vocación, de la llamada, ¿no? Y sí que participa pues de los grupos que tenemos en nuestra congregación. Hay un grupo que se llama el Movimiento Consolación, la familia Consolación, que hay desde niños, familias enteras que pertenecen a él y que vas creciendo en ese ambiente del carisma que es tan rico como es y tan necesario como es hoy en día, como es el de ser consolación o consolar al mundo, ¿no? Que está tan necesitado. Entonces, me acuerdo que con 14 años en un campamento que no estaba preparado, surgió la pregunta eso de la llamada, que era la llamada, ¿no? Y las hermanas empezaron a contar su vocación, cada una diferente, ¿no? Y yo empecé a llorar y me dijo una hermana, ¿qué te has caído? Digo, no, no, porque yo me daba cuenta que sentía algo así, pero porque yo no quería ser monja, no quería ser religiosa. A mí me llamaba mucho, pues eso, si he nacido en una familia, pues casarme, tener hijos, sí que me llamaba el mundo de las misiones. Digo, pues me voy con mi familia a las misiones y el ayudar a los demás, ¿no? Y fue a través de diferentes experiencias que el Señor me ha permitido vivir en una Pascua con 16 años. Fue una experiencia tal de vivir, experimentar en mi vida el amor tan grande que Dios me tenía, me sentía tan plena y tan llena, que yo decía, otra gente lo tiene que saber, ¿no? La felicidad que te da Dios. Entonces, pues veía que la única cosa que le podía dar a Dios al leer también mi vida, todo lo que había vivido y lo feliz que me sentía, era entregar mi vida a Él, que era lo único que tenía, ¿no? Entonces fue la decisión de ser religiosa y para que otra gente, sobre todo los jóvenes, lo descubrieran qué feliz se puede ser, ¿no? Siendo religiosa.
Y entonces a los 18 años entré en la congregación de Nuestra Señora de la Consolación. Bueno, sí, aunque mi familia era cristiana, cuando llega el momento, pues cuesta un poquito, ¿no? Porque mi madre pensaba que era muy joven todavía, que no había experimentado fuera del colegio para que estudiara y yo le dije que no, que yo quería entrar religiosa, ¿no? Y entonces me fui al noviciado, que lo teníamos en Roquetas, en Tortosa, cerca de donde están los restos de la madre fundadora. Allí la formación pues duró realmente 3 años y luego ya en la profesión pues fui destinada a Salamanca. En Salamanca pues sí que la llaman la pequeña Roma, ¿no? Allí en la universidad pues realmente pues se abría otro mundo con otra realidad mía que no era de vida consagrada y realmente fue bonito el que cómo viví siendo religiosa y siendo estudiante con otros jóvenes el compartir la vida, ¿no? Y te confiaban tantas cosas y tantas situaciones y tantos problemas que yo al llegar a casa, en Salamanca teníamos antes una residencia universitaria y nada más llegar a casa teníamos la capilla a mano derecha. Yo entraba a casa, iba a la capilla, me arrodillaba, le ponía al Señor todas las realidades que me habían contado porque te das cuenta que tú no puedes hacer nada muchas veces sino escuchar y presentarle a Dios para que Él haga, que haga lo que Él disponga, ¿no? Entonces, esa realidad de confiar en Dios también pues vemos que nuestra madre fundadora confiaba en su divina providencia y que Él saldría de alguna manera, ¿no? Entonces sí que me doy cuenta que en mi vida de oración siempre le pido al Señor, sal fiador por mí, y el Señor sale. Este año un señor me decía aquí, y eso de la oración, dice, eso es verdad. Claro, yo me lo quedo así mirando, digo, ¿cómo es verdad? Y digo, claro, digo, la oración nunca cae en saco roto. La oración es verdad que muchas veces pensamos que la varita mágica, porque me decía, a ver, evidencias, evidencias, digo, es que digo, no es la varita mágica de que se cumple lo que tú quieres, porque Dios no es así. Muchas veces además no sabemos qué realmente nos conviene. Y le contaba la experiencia. Mi padre, por desgracia, en un momento se quedó en el paro. Fue un sufrimiento muy grande en mi familia. Y que un hombre que ha estado 52 años trabajando y de repente que no pueda sostener a su familia, pues se hunde, ¿no? Y entonces se empieza a crear, porque mi padre antes se iba a las 6 de la mañana a trabajar y hasta las 5:30 de la tarde no volvía. Y entonces el quedarse en casa, el ver que no entraba dinero y la situación pues se va creando un poco de crispación hasta en el ambiente, ¿no? Y entonces yo ya había entrado religiosa y mi padre me decía, pero tú ya rezas para que me toque la lotería. Y digo, no, papá. Y yo un día, pues sí que rezaba para que mi padre encontrara trabajo. Me arrodillé delante del Señor y fui donde estaban los restos de nuestra fundadora y tuve la certeza de que mi padre iba a encontrar trabajo. Y así fue. Y luego hablando con él, me dice, pero tú hicieras, sí, digo, mira, papá, digo, yo rezo para que el Señor te conceda aquello que más necesites. Dice, pues sí, decía, porque lo he pasado tan mal también trabajando, porque donde le contrataron veía muchas injusticias que hacían a las mujeres y él las denunció, ¿no? Y entonces muchas veces no es lo mejor lo que tú piensas, sino lo que realmente necesitas. Yo, ahora cuando me piden oraciones ante enfermos y situaciones tan crudas, claro que te gustaría que se curasen, pero yo le pido al Señor realmente que les dé la paz para vivir esa situación, porque las dificultades las vamos a tener siempre, pero realmente si el Señor te da la paz para afrontarlas y saber que el Señor te acompaña, pues se vive de diferente manera. La madre, como llamamos a Santa María Rosa Molas, decía que en el Calvario a los pies de la cruz haya todo consuelo y alivio. Y realmente
Parece que sea contradictorio, ¿no? Pero realmente cuando vives así a los pies de Jesús, todo cobra su auténtico valor. Mi padre murió de repente de un infarto jugando al frontón cuando yo era novicia. Para mí fue el pensar mucho sobre la muerte y el porqué y el buscar culpables. Y dices, nada, su corazón dejó de funcionar. Pero para mí fue también darme cuenta, dice, mi padre ahora estará delante de Dios y entenderá mi vocación, ¿no? Porque yo sí que, la última vez que hablé con mi padre, sí que ya veía que se sentía orgulloso de mí, ¿no? Entonces, y que está contento, porque para los padres lo mejor es que sus hijos sean felices y que cada uno tiene que encontrar su camino. Entonces, realmente es importante ver que Dios está y que todo cobra su auténtico valor y lo demás se cae. Y que desde ahí, pues, vives realmente con otro sentido cuál es nuestra vida. Y eso es lo que intento, pues, también comunicar a donde estoy con los jóvenes y con los niños. Ahora hemos celebrado aquí una Pascua en Villacañas con los jóvenes. Y la verdad que ha sido bonito y sorprendente cómo sigue habiendo gente joven que vibra, que vive su ser de Dios y que quieren ser cristianos y dar testimonio. Como a la 1 de la mañana, después de recorrer con las cofradías por su procesión, venían aquí a adorar la cruz y estuvimos hasta más de las 2 de la mañana, ¿no? En esa adoración y en ese compromiso de cómo, si Jesús se entregó por nosotros, cómo nos podemos entregar también, ¿no? Y cada uno tiene que encontrar su vocación en la vida. Entonces, pues es el vivir desde Dios para los demás. Entonces, y nuestro ser, pues ver que realmente la consolación sigue siendo necesaria en el mundo y que ojalá pues estemos abiertos para la respuesta desde que la llamada que Dios nos hace a cada uno para responder a las necesidades de Él. Y por mi parte no sé si necesitarían saber algo más. Bueno, pues que Dios les bendiga y que sobre todo que el Señor bendiga su ser y su hacer que desde Dios. Que vaya bien. Después del testimonio de esta hermana de Villacañas, tan impregnado todo como también Quintanar, de estas hermanas de la Consolación, pues sobre todo nos ayuda mucho saber que estas mujeres nos enseñan, también nos ayudan a orar, ¿no? A orar se aprende orando. Ahora que comienzo ya a finales de abril la visita pastoral a La Mancha, concretamente comienzo con Villacañas, pues vamos a pedirle al Señor que todas estas hermanas y tantas, vida consagrada, vida contemplativa, nos ayuden como Santa Rosa María Molas, nos enseñen a vivir ese carisma y ese ministerio de la consolación. Consolad, consolad a mi pueblo. Pero si el Señor no nos consuela a nosotros, en vano tratamos de consolar a los demás. Solo puede tener el ministerio de consolar aquel que ha sido consolado por el Espíritu en el seguimiento del Señor.